Bienvenidos a The Lab Talks, específicamente The Lab, y esta versión de The Lab se llama The Lab Talks porque tenemos conversaciones que expanden tu mente, que estimulan o impulsan el crecimiento y van orientadas a poder generar un impacto positivo en este mundo. Te quiero leer un poco, porque este es un proyecto que estamos iniciando recientemente. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el propósito de The Lab en sí, ¿no? Es incubando ideas que impulsan la exploración, la creatividad y la transformación personal con el fin de generar un impacto positivo en el mundo. Esto lo digo de frente es para poder saber, o para todos estar en la misma página, sobre qué es lo que estamos intentando buscar con esto, qué es lo que estamos intentando desarrollar, hacia dónde vamos. Y el día de hoy pues iniciamos con un gran invitado. Julio es un amigo que conozco ya hace un par de años, 2, 3 años, de repente el tiempo pasa volando, que he estado con muchas ganas de poder conversar enfrente a una cámara con Julio, porque sé que hay mucho que hablar, hay mucho que compartir, hay muchas experiencias que estoy seguro que van a ayudarnos a lograr el objetivo, ¿no? Que a través de las experiencias de vida podamos rescatar esas perlas, esas lecciones que sirven, que nos han servido, pero que también pueden servir a otras personas, especialmente a las que están conectadas, a poder evaluar, a poder reflexionar, a poder trazar quizás una nueva ruta hacia lo que Dios tiene para ellos, pensando siempre en el futuro y pensando en la esperanza. El día de hoy, así que tenemos un invitado especial, Julio Chiang, así se dice, ¿no? Julio Chiang. Tenemos el lujo de tenerlo con nosotros, así que bienvenido, Julito. ¿Cómo estás? Gracias, Leo. Contento de escuchar un poco esta iniciativa, poder reflexionar y traer las experiencias junto con el corazón, a ver de qué manera nos impulsan a servir mejor y a poder ser personas que ayuden en la transformación y el impacto de nuestra ciudad, ¿no? Claro. Julio, a mí me gusta tenerte el día de hoy porque adentro de las personas que he podido conocer durante los últimos años ha sido bien refrescante el poder conocerte, el poder escuchar un poco de las historias, el poder quizás conectar los puntos y ver de dónde vienes, parte de lo que yo sé, ¿no? Y hacia dónde te diriges, y especialmente la manera que lo haces o la manera que piensas y lo que se ve que está en tu corazón, ¿no? Nos conocimos, creo que fue en el incubador, ¿no? A través de ese programa que hice o que terminé ya el año pasado de 2 años, que fueron 2 años juntos aprendiendo, explorando, y fue un gusto el poder conocerte y poder escuchar un poco más de lo que Dios venía haciendo en tu vida, ¿no? Aparte, para los que no te conocen o los que no saben esa parte de tu historia, eres yo no sé si es motero o no, pero ahí te estaba investigando un poco, y fui a tu página de Instagram por si no han tenido el chance de ir. Eres un campeón, creo que es continental, no sé, nacional también, no sé, de motocross, y hay una más, ¿no? Por ahí la tengo escrita, ¿no? Campeón, ¿cómo es la cosa? Nacional, latinoamericano. Continental. Ajá, también. Wow. Julio, ¿cómo termina un campeón de todo esto, con todas estas categorías? Dime, ¿cómo termina un campeón de estos como pastor o pastoreando, ¿no? Claro. Porque a veces uno como que no hace muy bien la conexión. Claro. Bueno, antes que ser un pastor o un corredor, uno es un ser humano, ¿no? Y la verdad que me tocó a mí vivir digamos, la ruptura de un matrimonio de mis padres, y muy niño tuve que experimentar mucha soledad, y en una Navidad, cuando tenía 8 años, encontré que debajo del árbol no había un regalo habitual, había una moto envuelta. Así que mi papá amaba el deporte de las motos, y me acuerdo cuando me regalaron mi primera moto, ¿no? Y comencé a competir, a correr, y resulté bueno para ese deporte, ¿no? Entonces, yo era el 7º hijo de una familia numerosa, padres divorciados, los 7 vivíamos con mi papá. Así que los que tienen varios hijos entienden de que a veces pues el último ya es el conchito, ¿no? Y yo la verdad que tenía que encontrar alguna manera de llamar la atención de mi papá. Y mi papá amaba el deporte, y yo había resultado ser el deportista más exitoso en la familia, el menor. Así que recuerdo, nunca me voy a olvidar la primera carrera que gané. Tenía quizás 9 años, y mi papá, tan orgulloso, me acuerdo que me cargó de la moto, me sacó el casco, me puso sobre sus hombros. Y yo rápidamente, ¿no? Hoy mirando atrás digo, esto es lo que tengo que hacer para ganarme el cariño, la atención,
la admiración de mi papá, ¿no? Ese fue un momento que marca, ¿no? Marcó tremendamente porque, de nuevo, a tu pregunta, ¿cómo se conecta esto, no? En realidad yo digo, por muchos años la moto se convirtió en mi primer mini salvador, ¿no? Un salvador con S minúscula porque me salvó de la soledad, me dio algún sentido después del colegio, en medio de todo eso, entrenar, correr, vivía para ser un motocrossista, ¿no? Pero como todo falso salvador o salvador con ese pequeña, tarde o temprano no es suficiente lo que te da. Así que, pero en esa búsqueda es que, claro, gané como 13 campeonatos nacionales, 2 latinoamericanos, un continental. Mi identidad estaba muy cercana al tema de ¿quién soy? Soy Julio, el campeón de motocross, ¿no? Entonces, pero con el transcurrir de los años vino la adolescencia, la juventud y en realidad ya ese falso salvador no era suficiente, ¿no? Estaba en búsqueda de más y comencé a vivir una vida una juventud bastante turbulenta. Ya como sabrás, al escoger este deporte, sabes que soy una persona que ama el peligro, ama el riesgo, ama la adrenalina. La aventura, ¿no? Y cada vez, pues, el problema con la adicción a veces a la adrenalina es que cada vez más necesitas algo más fuerte. Aunque quien te viera, ¿no? Porque yo te veo y pareces un hombrecito así, bien seriecito. Sí. Bueno, no sé si así, pero sí, varias veces cuando me entrevistaban. Hasta que te escuchan, ¿no? Y empiezas con la payasada. Llegaba a algunas radios, a algunos canales y cuando me entrevistaban siempre me decían, oye, pensé que era alguien más grande, rubio, de pelo largo y tatuaje. No, es lo que es, ¿no? Así que, pero en medio de ese viaje, ¿no? Fue que Dios encontró la manera de llamar mi atención y de mostrarme que Él era verdaderamente quien yo estaba buscando en lugares equivocados. Así que empecé esta búsqueda espiritual, o más bien empecé a responder a esta búsqueda espiritual que Dios tuvo hacia mí ya en mis 20s, ¿no? Y bueno, en realidad se convirtió en mi nueva gran pasión, ¿no? El conocer a Dios, ser conocido por Él y tratar de entender qué era lo que Él tenía para mi vida. Así que, como muy apasionado que soy, sabes que soy Chian, pero soy Nicolini, y así que también tengo sangre italiana. Ajá. Y el italiano tú sabes cómo es, ¿no? Todo adentro. Así que dentro de mi vida cristiana también pensé que se trataba mucho de esfuerzo, de dedicación. Claro. Y dije, bueno, si voy a ser cristiano, quiero ser el mejor cristiano que pueda ser. Y bueno, una cosa me llevó a otra y finalmente pues terminé involucrado enseñando, participando en algunas cosas y comencé a disfrutar mucho. Increíblemente encontraba un paralelismo entre la adrenalina a veces de pararte frente a gente, de hablar a la gente, de temas que a veces no son fáciles, ¿no? De Dios, de vida, de propósito. Y poco a poco eso fue cautivando mi corazón, así que en algún momento di ese paso que fue bastante gradual, ¿no? Es más, claro, el primer grupo que yo comienzo en realidad no fue una iglesia y yo no fui un pastor, o sea, comenzamos con un grupo que se llamaba Motociclistas por Cristo. Entonces lo que hacíamos era ir a las carreras y hacer relaciones con los pilotos, con sus familias, hablar un poco de espiritualidad, hablar de nuestra fe. Y como consecuencia de eso, mucha gente comenzó a conocer al Señor. Empezamos un pequeño grupo para reunirnos más regularmente y eso eventualmente se convirtió en una iglesia. Julio, ¿eso fue acá en Lima? ¿O eso fue en Pucallpa? En Pucallpa. Sí, yo soy de Lima, viví aquí en Lima casi toda mi vida. Bueno, hasta ese entonces y casi a los 28 años más o menos me mudé a Pucallpa y empezamos este grupo de motos y estos moteros que ahora buscaban a Dios, comenzaron a reunirse y bueno, terminé, yo digo sin planearlo, pero dentro de los planes de Dios, acompañando y siendo una especie de padre espiritual para estas familias, ¿no? Claro, wow, qué loco, ¿no? Como parecieran que los puntos se van conectando y en medio de esa búsqueda una cosa te lleva a la otra y otra te lleva a la otra y de la noche a la mañana, que lo que pareciera de la noche a la mañana, porque no lo es, ¿verdad? Uno se encuentra haciendo algo o realizando una actividad que jamás pensaba que iba a hacerlo, ¿no? Recuerdo que yo grababa un episodio hace unos días a donde hablaba de que cuando yo venía creciendo, gran parte de mi identidad la tuve que encontrar en el espíritu de rebeldía, ¿no? En mi caso, para yo sentirme valorado o sentirme capaz y ganar un poco de seguridad era a través de la demostración de ir en contra de algo y querer luchar o defender o en realidad querer pelearme por algo, ¿no?
y ahí encontré mi identidad, ¿no? Ahora, yo en el camino veo cómo Dios, a pesar de eso, utiliza ciertos elementos que de repente yo no manejé muy bien, pero que sí los utiliza para ayudarme a avanzar y en algún momento como que nos confronta para reevaluarlos, ¿no? Claro. Reposicionarlos y para poder construir encima de eso, ¿no? Julio, ¿cómo ves el tema ya entrando un poco sobre tu etapa del pastorado, ¿no? Porque como tampoco era parte del plan o tu ruta de desarrollo como línea de carrera, el Julio convertirse en un pastor y te preparaste por 10 años para ese momento, ¿no? Pero ¿cómo viste entonces el pastorado, ese proceso y de repente cómo fueron aquellos momentos de dificultad o de repente uno o dos que tú dijiste, wow, o sea, jamás me imaginaba que esto iba a ser así? Claro, claro. Sí, la verdad que yo creo que mi historia quizás se parece un poco a la del apóstol Pablo, ¿no? O sea, él iba en una dirección y de pronto un día la gracia de Dios irrumpió en su vida y lo llamó para otra cosa, ¿no? Y creo que en mi historia fue así, ¿no? El Señor me encontró y me invitó a caminar con Él sin saber a dónde iba, sinceramente. Probablemente si Él desde el inicio me hubiera dicho, vas a ser un pastor y vas a plantar iglesias, probablemente ese día renunciaba, ¿no? No hay forma. Pero sin embargo, tú sabes cómo Dios en su sabiduría tiene esa manera de ir revelando poco a poco y cada vez más presentando nuevos desafíos delante de ti, ¿no? Y como te digo, empezamos con los motociclistas, era muy natural, empezamos en un ambiente muy familiar y orgánico entre amigos, ¿no? Claro. Y fue muy normal y de pronto, en realidad no es que yo me autollamé para ser pastor, sino que este grupo iba creciendo y necesitaban un pastor, eran como ovejas sin pastor. Y yo recuerdo un día, o sea, en una conversación con Dios diciéndole, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer con estas 60 personas que están viniendo todas las semanas aquí, no? Y me acuerdo que le dije, bueno, Señor, muy humildemente, creo que tienes dos opciones, ¿no? Creo que la primera opción sería que envíes a un pastor que se ha preparado toda su vida para esto, y yo aprenderé a su lado. O opción 2, permíteme terminar mi formación teológica, prepararme por muchos años y yo regreso. Y el Señor, en esa manera que tiene de comunicarse sin palabras, Eso fue la opción que la 3. lo que terminó prácticamente diciéndome fue por la opción 3, ¿no? Tú te vas a quedar con ellos y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Wow. Así que mi formación fue haciendo, ¿no? Yo también soy un aprendiz experimental, ¿no? Claro. O sea, creo que fui aprendiendo. Yo digo, mi ruta no es la ruta de todos y no se la recomiendo a todos, Claro. pero mi ruta fue muy atípica, ¿no? Yo comencé a enseñar sin haber recibido ningún entrenamiento para enseñar. Comencé a predicar sin haber recibido cursos de hermenéutica, homilética, pero a pesar de que no soy ni pentecostal ni carismático, creo que el Espíritu Santo me estuvo guiando a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, creo que el Señor me fue preparando en el camino, ¿no? Yo te voy a ir dando herramientas y tú vas a ir utilizándolas. Así que así fueron pasando los años. Ya tuve la oportunidad de prepararme también teológicamente, tuve la oportunidad ya de formalizar la iglesia y bueno, quedarme como pastor, ¿no? En algo que yo no había planeado inicialmente. ¿Cuántos años estuviste pastoreando en Pucallpa? Empezamos una iglesia de cero en Pucallpa y estuve 13 años como pastor fundador, ¿no? Desde que empezó en un pequeño grupo en casa hasta que se convirtió en una iglesia como de 400 personas en Pucallpa. Lo cual mucha gente diría que era una iglesia, por lo menos mirándolo a nivel de números, ¿no? Pues bastante exitosa comparado con... porque crecer una iglesia más de 200 personas es todo un reto, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, Julito, porque mientras hablábamos pensaba en esto, ¿no? Si pudieras... Porque lo que pasa es que ha sido una ruta atípica, pero esa formación lo marca uno, porque es una preparación distinta, ¿no? Claro. Versus muchas personas que de repente tú y yo conocemos de que pasan por un proceso un poco más medido, evaluado, más pausado, más de paso 1, 2 y 3 y van descubriendo, y a algunas personas parece que Dios simplemente le agarra y le da una patada y dice plum y lo vamos a descubrir juntos, ¿no? Claro. Pero si pudieras hacer algunas cosas, porque yo creo que esto es importante, ¿no? No solo para nosotros, sino para la gente que nos escucha, y gente joven o diferentes edades. Si pudieras hacer algunas cosas diferentes esta vez, o si tuvieras más información, más experiencia, ¿qué hicieras o qué hubieras hecho diferente o mejor? En comparación como cuando empecé en Pucallpa. En Pucallpa, sí.
Mira, creo que sin duda para mí lo más transformacional fue conocer a Dios, no solamente conocer a Cristo como mi Salvador. Creo que eso fue lo primero que aprendí y me sentía de alguna manera en deuda con este Cristo que había entregado su vida por mí. Pero eso no necesariamente era una relación, no era una relación de afecto, no era una relación de amor, ¿no? Creo que había mucha culpa, mucha vergüenza. Y al igual como quise cuando gané mi primera carrera y mi papá se sintió tan orgulloso de mí, quería que Dios se sintiera orgulloso de mí. Y por muchos años viví, yo diría, con el peso innecesario que Dios nunca impuso sobre mí, de tratar de ganarme el amor, el cariño, la aceptación de Dios. Y así como quise ser el mejor deportista por mi papá, quise ser el mejor pastor, el mejor discípulo para que mi papá me amase, ¿no? Y no me abandonase, quizás como me abandonó mi madre, ¿no? Y la verdad que esa primera iglesia, aunque a los ojos de la gente fue muy exitosa porque creció muy rápido, en el fondo creo que mi corazón no estaba en el lugar correcto en cuanto a los motivos por los cuales lo hacía, ¿no? Wow, qué fuerte, ¿no? Así que luego de eso, pues sí, tuve un encuentro con el Señor que fue muy transformador, ¿no? Y hablo de un encuentro después de haber sido pastor, después de haber predicado por años, después de haber pastoreado una iglesia, donde realmente creo que conocí no solamente al Cristo Salvador, sino conocí al Padre amoroso que te adopta y sentí que lo primero que hizo fue quitarme ese tremendo peso de sentir que tenía que merecerme, ¿no? Y fue ahí donde tuve un volver a empezar, ¿no? Cuando vinimos a Lima con el deseo de plantar iglesias aquí en Lima, creo que tuve la oportunidad de vivir ese cambio que tú dices ahora de qué haría diferente, ¿no? Y lo que hice diferente fue eso, ¿no? Señor, ese encuentro que tuve contigo, quisiera que todas las personas que sean parte de la iglesia que vamos a empezar aquí en Lima, que ellos te sigan porque están asombrados y enamorados de ti, no por lo que tú puedas hacer por ellos. No que sea una relación tan transaccional, ¿no? Yo voy a ser bueno, yo voy a obedecer, voy a ir a la iglesia y tú me debes una vida buena, una buena familia, un buen trabajo y cuando me muera que me vaya al cielo, ¿no? Porque a eso yo le llamo una fe transaccional. Y creo que para muchos pastores, a veces aunque uno no lo reconoce, creo que más que el disfrute de la relación con su padre, a veces está la carga, ¿no? De lo que me ha sido encomendado, el deber que tengo. Claro. Y la gran responsabilidad. Sí, ¿no? sí, y lo es, pero que brota de una relación segura y afectiva con el padre, ¿no? Creo que para mí eso sería lo primero. Ahora, mientras hablabas, yo me ponía a pensar en algo, ¿no? Porque quizás yo me identifico de alguna manera con lo que dices, ¿no? Pareciera que el pensar de muchas personas es cuando Dios trabaja con nosotros o nos prepara, que opera de esta manera y nos va preparando y luego cuando estemos listos nos da la oportunidad y luego entramos y sigue. Pero pareciera que en muchos casos, en la Biblia también, Dios nos impulsa a dar ciertos pasos. Y pareciera también, Julio, no sé si te has dado cuenta de esto, parece que Dios nos hace tanto rollo con el hecho de que no estés tan preparado. Ahora, yo también creo en la preparación, créeme, ¿no? Pero yo creo que a veces uno se limita mucho con el hecho de estar tan preparado o de repente tener tal nivel de profundidad o vulnerabilidad en mi relación con Él o de conocerlo de tal manera, porque creo que Dios a veces está dispuesto a ir con nosotros en ese proceso. Y creo que quizás nosotros nos hacemos demasiados rollos en querer tener todos los lugares en el lugar correcto, cuando si miras la historia de muchas personas y si haces un pause en ese momento, te das cuenta que ha sido un viaje de un descubrir, de golpes, de tirarse en el piso, volverse a levantar. Y en medio de eso, de todos esos años, Dios todavía ha estado ahí en cada uno de esos momentos. E interesantemente, no nos ha dado la espalda. Entonces, eso cuando hablas un poco de ese proceso, pues me parece un poco interesante, ¿no? Porque creo que ahora que uno ha vivido un poco, tiene una perspectiva distinta o un pensar que de repente reflexivo, un poco más maduro, un poco más abierto. Y lo que me apasiona o que es lo que apunta hacia la esperanza es que el aporte que alguien como tú puede tener en el reino de Dios, en su ciudad, en la vida de las personas, habiendo pasado por ese proceso, es muchísimo mejor o mayor habiendo atravesado por todo eso, porque lo que uno puede crear en esta etapa
es mucho más enriquecedor, ¿no? Ahora escucharte hablar estoy seguro que es diferente, ¿no? Lo que puedes aportar, lo que puedes decir, ¿no? Julito, a nivel de familia e iglesia, porque tú cuando has hecho esto, has hecho los dos, ¿no? Has sido padre de familia, has sido esposo, has criado a tus 3 hijas, ¿no? 3 hijas, son 3 mujeres, me imagino que eso es todo un rollo. Yo tengo 2 hombres, pero ellas han crecido en medio de todo esto, lo cual significa que también en medio del descubrir tuyo, ¿no? ¿Cómo ves ahora que han pasado años el tema de la familia y la iglesia dentro del desarrollo quizás del ministerio, de la vida de la iglesia? Claro. Bueno, yo diría que hay dos ideas que vienen a mi mente, ¿no? La primera, creo que volviendo un poquito a lo que te mencionaba, cuando uno a veces está en el ministerio, pero su corazón quizás no está en el lugar correcto. Uno trata a veces, de nuevo, ¿no? Con tal de tener éxito en el ministerio, en la iglesia, a veces termina muchas veces sacrificando de alguna manera a la familia, ¿no? Y yo en esos años en Pucallpa creo que tuve a mis 3 hijas allá, las llevamos cuando tenían 8 años, 4 años y casi 2 años, la menor, ¿no? Y nos mudamos con toda la familia, una moto y un perrito, y nos mudamos a la selva, ¿no? Pero claro, o sea, yo conversando con las chicas ahora, ya todas arriba de los 20 años, creo que una de las cosas que hemos tenido que resolver con mis hijas es que quizás ellas, por más que yo les decía que las amaba, en el fondo ellas sentían que quizás papá amaba más la iglesia que a ellas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un proceso de sanar, de pedir perdón, y creo que eso fue una gran lección para mí en el camino, ¿no? Encontrar ese balance entre, no hablo de solamente no descuidar, sino realmente que tu familia nunca pierda de vista el lugar que tienen en tu corazón. Porque a veces nuestra pasión por el ministerio hace que a veces ellas duden realmente a quién amas más, ¿no? Y bueno, lo segundo con respecto a esto fue algo que escuché de un maestro que tuve alguna vez, porque casi siempre hemos escuchado eso, ¿no? Primero Dios, ¿no? Después la familia, después el ministerio, ¿no? Y este maestro una vez me dijo, no siempre es así, ¿no? Que hay etapas en la vida donde a veces las prioridades pueden cambiar. Por ejemplo, cuando vas a plantar una iglesia, la cantidad de horas que le tienes que dedicar, la familia quizás sabe que durante esos 2, 3 primeros años vas a tener que poner el ministerio en un nivel de prioridad mayor, de repente en cuanto a tiempo, viajes o cosas que quisieras hacer. La asignación de recursos, ¿no? Y llega un momento en que quizás la familia está pasando por una situación que requiere mucho más su atención, pues entonces el ministerio tiene que pasar a otro plano, ¿no? Entonces creo que cuando Dios está siempre en el primer lugar, creo que a veces lo demás no es tan escrito en piedra, ¿no? Como primero esto, segundo esto, tercero esto. Y entender que Dios nos llama a saber discernir que hay etapas y que en esas etapas hay que saber tomar decisiones. ¿Tú dirías que hay un poco de más, en realidad debería haber más flexibilidad en nuestro pensar cuando identificamos oportunidades o situaciones donde quizás no todo aplica exactamente como lo hemos leído o como la gente dice, ¿no? Sino que nos toca evaluar cada situación de manera específica, ¿no? Aparte, una de las cosas que creo que he aprendido también es que finalmente la familia es una extensión de la iglesia es una extensión de la familia, ¿no? Creo que cuando vas creciendo en tu capacidad de ser padre, vas creciendo en tu capacidad de ser pastor, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí, pero es que es así. Me refiero a difícil porque ya estás hablando con partes bien íntimas, personales, bien a puerta cerrada, donde solo las personas que están más cerca en realidad te conocen, ¿no? O sea, a ver, te doy un par de ejemplos, ¿no? Una cosa es ser padre de niños pequeños, otra cosa es ser padre de adolescentes. Pero digamos, tú eres autoridad, eres el padre, tú les dices, bueno, aquí se hace así, aquí no se hace así, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero ¿qué pasa cuando se vuelven adultos? O sea, en verdad sería algo disfuncional que tú sigas tratando a un hijo adulto como si fuera un niño, ¿no? No te permito hacer esto, yo te permito hacer el otro, tienes que tener mi permiso para salir con esta persona o no salir con la otra persona, o esta es la carrera que... O sea, yo creo que eso no es saludable. O sea, tú esperas de que tu
tu voz sea invitada a la conversación y que te hayas ganado la influencia en la vida de tus hijos para que ellos, papá, ¿qué me recomiendas? ¿No? Y uno viene con una voz de consejo. Pero es interesante cuando vamos al pastorado, queremos hacer con las ovejas lo que no haríamos con nuestros hijos, ¿no? Y sobre hombres y mujeres grandes queremos tener una autoridad a veces impuesta que a veces no tenemos. Cuando digo que creo que mi experiencia como padre y transicionar de padre de niños pequeños, de niñas pequeñas a adultas, me ha enseñado mucho también mi relación con la gente que viene a mi iglesia, ¿no? O sea, la gente que tengo que cuidar como adultos. Pero eso pareciera que es más un tema también de orgullo, ¿no? Cómo Dios trabaja con nuestro orgullo y nos va confrontando mientras intentamos hacer un mejor trabajo con nuestra familia, ¿no? Como que va dándole. Te comienzas a dar cuenta que una cosa es liderar por posición y otra cosa es liderar por influencia, ¿no? Y yo creo que a veces los hijos, sí, claro, nos obedecen y todo por posición, ¿no? Tú eres el papá y hago lo que tú digas aunque no estoy de acuerdo, ¿no? Pero otra cosa es cuando lideras el corazón de tus hijos por influencia, ¿no? Porque ellos realmente confían en ti, creen en ti y van a considerar tu palabra no por ser una orden, sino porque valoran la sabiduría que tienes. Igual yo creo que en el pastorado también, ¿no? O sea, tú puedes ser de la clase de pastores, mira, acá el pastor soy yo y acá se hace lo que yo digo. Y yo no te... Creo que hay muchas iglesias que funcionan así, ¿no? Pero yo, de nuevo, desde mi paternidad, creo que trato de ejercer un pastorado más basado en la autoridad que da la influencia, más que el título. Y la influencia es algo que se gana, la confianza es algo que se gana, se construye en la relación, ¿no? Claro, y eso es algo bastante retador a nivel personal, ¿no? El poder intentar hacerlo de ese modo. Y de repente, Julio, es la diferencia entre las épocas los tiempos donde quizás tú y yo descubrimos un poco más de Dios y conectamos un poco más con la iglesia. De repente eso era el ritmo que tocaban los tambores en esa temporada. Y en el tiempo Dios ha ido aclarando y ha ido trabajando con nosotros pacientemente diferentes procesos, ¿no? Ahora, Julio, cuando miras el futuro de la iglesia, ¿no? Y el futuro tampoco viéndolo demasiado lejano, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves? Porque ahora tú estás envuelto, por supuesto, tienes un proyecto muy chévere en Lima, que es Iniciativa Lima, también tienes una iglesia actualmente con 2 sedes y con la posibilidad de poder seguir expandiendo. Cuando tú ves las oportunidades realísticamente a nivel de profundidad para la iglesia a futuro, ¿qué ves? Bueno, sin duda soy un convencido de que la iglesia es el plan número 1 de Dios para transformar la ciudad, ¿no? Entonces, mi visión y mi anhelo y quiero ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿no? No quiero encontrarme parado en contra del viento donde está soplando Dios. Y Dios, sin duda, en el mundo entero hoy en día, sin duda está soplando en dirección de las grandes ciudades y en dirección a movimientos de plantación de iglesias saludables. Y cuando hablo de una iglesia saludable no me refiero solamente a la sana doctrina. Claro. Me refiero a una iglesia que entiende que el reino de Dios es mucho más que solamente llevar personas al cielo. Que el Señor ha dejado a su iglesia hoy aquí para que sea un agente de redención y de transformación de todas las estructuras. Entonces, cuando hablo de una iglesia integral, una iglesia saludable, me refiero a una iglesia centrada en el Evangelio, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que entiende que servir a los más vulnerables de la ciudad no te gana una posición, pero es parte del corazón de Dios. Y una iglesia que finalmente entiende que no son mayores los héroes que dejan todo para volverse pastores, sino que los grandes héroes con H minúscula son los trabajadores habituales que vienen a tu iglesia y que están construyendo el reino de Dios desde sus vocaciones. Entonces mi sueño es caminar al lado de quienes pueda en cuanto a ver iglesias de este tipo plantadas en la ciudad. Mi sueño es ver a las iglesias hablando entre sí, comunicándose, a los pastores siendo amigos, y que no sean las barreras denominacionales, doctrinales, las que separan a la gente, ¿no? Y tú sabes, como Iniciativa Lima, nuestra gran propuesta es esa, ¿no? Crear un espacio no amenazante para que los que están haciendo ministerio en la ciudad se puedan conocer. Que no significa que tengamos que creer lo mismo, pero que quizás
nuestro amor por Jesús es el mismo, nuestro amor por la iglesia es el mismo y quizás nuestro amor por la ciudad es el mismo, Claro. lo cual nos puede invitar a dar pasos para trabajar juntos sin estar necesariamente revueltos, Ujú. ¿no? Por el bien de la ciudad. Claro. Julito, veo en ti como ciertos destellos o una expresión bien particular que tiene bastante que ver con la restauración, ¿no? Por ahí te sale la palabra o te sale Ujú. el sentir. ¿Sientes que tienes una especie de llamado particular hacia restaurar? ¿Es esa palabra algo que toca tu corazón de una manera especial? Primero creo que sería bueno explicar qué entendemos por restauración, ¿no? Para mí, cuando pienso en restauración es volver a pensar cuál fue el diseño de Dios cuando creó las cosas, ver cómo la rebeldía del hombre rompió ese diseño y cómo Cristo quiere comenzar a restaurarlo, no a la perfección, porque todavía vivimos en medio de un mundo afectado, pero hacia dónde va cuando Él regrese, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, quiero ser parte, sin duda, de poder contribuir a ver a Dios restaurando las familias, restaurando las profesiones, restaurando la relación entre la iglesia y la ciudad, hasta que Él regrese. Qué interesante, ¿no? Porque todo esto tiene mucho que ver con la organización con la que estás trabajando, estás liderando también ahora, que se llama Iniciativa Lima, ¿no? Y para serte honesto, mientras yo me preparaba y pensaba un poco sobre esto, hay dos aspectos. Sé que hay mucho de impacto que Iniciativa Lima, que es la organización con la que estás envuelto, digamos, que estás dirigiendo en esta temporada, hay dos cosas bien particulares que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que no las considero, que entiendo el concepto, que de repente eso es hasta lo que hablamos, pero no es muy común verlo, vivirlo, ¿no? Uno es el sentido de unidad que genera y que empieza a desarrollar, que me parece muy auténtico. Y el otro es el sentido o la idea de restauración en el área de nuestra fe y en el área de nuestro trabajo, ¿no? Me parece ahí que hay un vínculo bien sólido, bien auténtico, bien esencial que se va formando, ¿no? Ahora, cuando yo he visto este mover de Dios en esta temporada, veo que la unidad que se va formando es algo esencial con lo cual tú quieres trabajar o se quiere trabajar, ¿no? ¿Por qué la unidad en particular? Porque eso es algo que comentamos y decimos constantemente, ¿no? Pero ¿por qué estás yendo detrás de esa puerta? ¿Qué cosa es lo que has visto que es diferente o que podría ser mejor? Una de las cosas que se está observando a nivel mundial en movimientos de ciudad, porque no es solo aquí en Lima, somos parte de una organización también que se llama City to City, que empezó en Nueva York y luego se extendió a Europa y ahora también hace ya como 8 años está en Latinoamérica. Y básicamente una de las cosas que se ha observado es que en los lugares donde más se ha avanzado en restaurar las fibras de la ciudad es donde más se ha logrado la colaboración. Entonces, creo desde una teología saludable que la Biblia habla de unidad, ¿no? Y conecta la unidad con el testimonio con la ciudad. Claro. ¿No? Cuando ellos vean que ustedes son uno, ellos me podrán ver a mí. Pero si ven a las iglesias divididas muchas veces por el orgullo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Por qué no se juntan? Porque dicen, no, nosotros somos los de la sana doctrina. Y al decir eso dicen, ustedes no. Entonces no me puedo mezclar contigo. Alguien ¿no? tiene que estar enfermo, ¿no? Entonces, Si claro, tú eres el sano, entonces yo me imagino que el Señor ¿quién nos es va el a enfermo? sorprender Yo. cuando estemos allá, ¿no? La novia de Cristo es muy amplia, ¿no? Pero creo que el Evangelio no produce orgullo ni división. Creo que el Evangelio produce unidad y humildad, ¿no? Entonces, Lima es muy grande como para pretender que una denominación o un grupo en particular puede siquiera causar el mínimo impacto en la ciudad. Entonces creo que, como te decía, la colaboración requiere todo un proceso. Y ese proceso no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere construir confianza, amistad, ¿no? Leo, nos conocemos ya hace algunos años y antes de hablar o soñar con ministerio,
comenzamos a conocernos, ¿no? Ajá. Conociste a mi esposa, conociste a mis hijas, he conocido a tu esposa, he conocido a tus hijos, han venido a mi casa, hemos comido juntos, carne. ¿no? Hemos comido carne, ¿no? Y porque eso está en el centro, ¿no? No es solamente juntarnos para hacer proyectos. Y creo que ahí también ha habido mucho fracaso quizás en el pasado, ¿no? Nos hemos juntado para proyectos sin tener una relación, sin tener confianza. Entonces la relación dura lo que dura el proyecto. Pero yo, mira, realmente confío, ¿no? En que nuestra amistad va a ir más allá que los proyectos que podamos hacer juntos. Claro. Y esta confianza genera mucha más disponibilidad, ¿no? A invertir recursos, tiempo, en querer soñar cosas juntos para el reino, ¿no? Claro, a lo largo genera un impacto mayor. Y yo he visto, he visto el resultado. Sé que Dios está obrando de una manera especial a través de lo que tú estás haciendo. Y ya como para terminar, Julio, hay un área que me interesa bastante, que también la he podido desarrollar y la he descubierto, la he identificado más durante los últimos meses, que es el área del trabajador, o del empleado, o del obrero, del profesional, del empresario, de cómo podemos empoderarlos a ellos. Y sí me gustaría escuchar tu perspectiva sobre eso, quizás bien rápido. ¿Cómo podemos generar esa restauración entre lo que ellos ven como el rol espiritual, que son nuestros roles quizás, Claro. y la espiritualidad dentro del desarrollo de sus propios dones y talentos? Porque creo que ahí hay una gran oportunidad Sí. que Dios quiere utilizar en esta temporada, y creo que tú eres una de esas voces que va a impulsar mucho esto, ¿no? Pero ¿cómo tú ves esa restauración o ese empoderamiento del profesional como ministro? Claro. Mira, yo estoy convencido. Yo me acuerdo cuando fui al primer intensivo sobre fe y trabajo, donde el 20% éramos pastores, el 80% eran miembros, empresarios, trabajadores en diferentes rubros. Y me acuerdo cuando salí de esa reunión y me preguntaron qué me pareció el intensivo, y mi respuesta fue: siento que después de haber pasado por este intensivo, mi fe tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, creo que entender que como líderes trabajamos con congregaciones donde prácticamente la totalidad de ellos pasan más tiempo en el trabajo que en cualquier otro lugar. Y muchas veces se han sentido que eso es menos espiritual que quizás predicar en una iglesia o enseñar en un grupo de jóvenes, ¿no? Y creo que recuperar el sentido de llamado y unirlo a la vocación, y entender cómo su trabajo y su fe van por el mismo riel o el mismo carril, hace toda la diferencia, ¿no? Vivimos en un mundo fragmentado y separado, ¿no? O sea, pensamos que lo espiritual es lo que pasa en la iglesia y lo secular es lo que pasa afuera. Exacto. Sin embargo, Dios es Dios de todo. Él es Dios de lo que pasa en tu familia, de lo que pasa en tu trabajo y de lo que pasa en la iglesia. Entonces, fe y trabajo básicamente lo que promueve es recuperar una enseñanza saludable, lo que es la teología del trabajo. Que la gente pueda entender que el trabajo no es una maldición, consecuencia del pecado. Ajá. Lamentablemente, la experiencia de muchos, el trabajo es algo de lo cual quisieran librarse. Pero sin embargo, el cristianismo es la única propuesta de un Dios que trabaja y que creó al hombre a su imagen y semejanza para que trabajara como Él trabaja, ¿no? Entonces creo que entender cómo Dios redime el trabajo y nos da un sentido de vocación. No solamente fe y trabajo significa evangelizar a tus compañeros de trabajo, eso es una parte, pero implica entender cómo tu profesión contribuye al florecimiento de la ciudad, cómo las relaciones complicadas que puedes tener con un compañero, con un jefe, ayudan a madurar y transformar tu carácter. Entonces creo que la gente y el miembro promedio de iglesia que descubre y profundiza sobre teología del trabajo es un cristiano mucho más integral, ¿no? Y hemos visto el cambio en nuestra iglesia, la gente que ha ido captando esta idea y aplicándolos a sus trabajos, son cristianos mucho más vibrantes. Sí, Sí. tienes razón. Gracias, Julio. Ahora, mientras vamos en realidad cerrando esta conversación, una de las razones por las cuales quería que pudieran escuchar un poco de la trayectoria y la vida de Julio, y sé que hay mucho más por compartir, era para que pudieran quizás ver las maneras que Dios ha procesado su vida, algunos de los aprendizajes, y para que pudieran ver cómo todavía tenemos la oportunidad de empoderar de una manera distinta. De repente Dios
va poniendo algo diferente en tu corazón. De repente hay una línea distinta de la habitual. De repente hay proyectos con otro sabor. De repente hay sociedades. De repente hay iniciativas. De repente hay ministerio que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón, donde la aplicación se ve distinto de todo lo que has visto. Y nuestro deseo es poder animarte a que puedas explorar, a que puedas experimentar. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, pero lo que no funciona se puede replantear, ¿no? Pero que te puedas atrever a soñar y a poder preguntarte qué es lo que Dios quiere hacer conmigo a través de esta idea y en esta temporada. Nosotros creemos que hay mucho más. Así que el propósito de este episodio es poder inspirarte, poder apoyarte, guiarte por este camino y que puedas atreverte a desarrollar algo nuevo. No olvides suscribirte al canal, darle like al episodio, por supuesto, compartirlo con alguien más que crees que puede ser de bendición y seguirnos en nuestro canal de Instagram también. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Julio. Gracias, Leo.